Sebastián Andrea, director ejecutivo de PAMI Mar del Plata en línea. Sebastián, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Y para tratar de entender y esclarecer, en principio a mí mismo, debo decir, y por supuesto a mucha gente de la audiencia, ¿cuáles son los niveles de cobertura que tiene PAMI hoy y cómo se trabajan esos criterios? Porque una de las cosas que la verdad que la recibimos casi cotidianamente y debo decir que me incomoda bastante, son algo que yo le veo tufillo de operaciones, en el sentido de plantear que, bueno, que se ha desposeído la cobertura, que hay personas que tenían 100% y ya no lo tienen. Bueno, después en realidad cuando uno empieza a hacerle algunas preguntas, las cosas no son nunca, jamás tan literales, pero me gustaría que nos ilustre un poco al respecto. Sí, la verdad que es una situación que nosotros la escuchamos también todas las semanas. Yo todas las semanas recorro un centro de jubilados, visito un centro de jubilados o alguna actividad donde estén presentes nuestros afiliados y es común que nos digan o que nos llegue el comentario a la UGL diciendo que no le damos los medicamentos o que PAMI le cortó los medicamentos. En particular con el tema de medicamentos, PAMI da una cobertura que es del 100%, es un subsidio del 100%, en principio a quienes tienen o cumplen algunos requisitos. Por ejemplo, quienes no perciben hasta un haber y medio, obviamente le corresponde esa cobertura. Pero si además supera el haber y medio mensual, pero los medicamentos superan el 5% de lo que perciben, a través de un trabajo de una trabajadora social, para la redundancia, se evalúa esa situación y se le otorga el subsidio. Es decir, hay que tener claro que la persona que necesita que PAMI le cubra el 100% de los medicamentos, lo tiene. Eso está claro. Lógicamente, cuando empiezan a aparecer algunos parámetros, algunos cruces, algunos subsidios se dieron de baja. Por Mm. ejemplo, personas que tenían más de una propiedad, o personas que tenían una embarcación a su nombre, o tenían dos vehículos, o un vehículo que tiene una antigüedad menor a 10 años. Esto tiene que ver con la eficiencia con la que nosotros tenemos que distribuir los recursos. Si la persona que lo necesita, lo tiene. La persona que no lo necesita, de alguna manera tenemos que encontrar los parámetros como para decir, como para no cubrírselo. Nos pasa muchas veces que situaciones que vienen con planteos como los que vos mencionabas recién, cuando empezamos a indagar, son personas que tienen quizás una prepaga Mm. que por la que pagan 10.000 pesos, pero como el Mm. porcentaje de cobertura que tiene PAMI es mayor, Claro. deciden presentarse en PAMI. Eh, Eso es básicamente lo que pasa con la cobertura de medicamentos, eh, y una vez se lo ven los medios, que dice PAMI bajó la cobertura, no le da los medicamentos a la gente. Hay mucha gente interesada, obviamente, entiendo que por cuestiones políticas, en difundir esta información que no es real. Para la persona que lo necesita, PAMI le cubre los medicamentos. No, esto además el otro día vino a cuento de una charla que me llegó de una persona que, bueno, familiarmente expresaba, no, que ahora no, que antes me daban todo, que ahora no, y en el momento de la conversación, resulta ser que esta persona es una señora, ¿no? Recibe entre su propia jubilación más, supongo yo que hoy debe ser el pensión por el fallecimiento del Exactamente. marido, como 60.000 pesos por mes, ¿no? Exacto. Bueno, caramba, digo, está bueno que exista un nivel de criterio y seguramente ese será uno de esos casos a los que estás haciendo referencia. Digo, Bueno, nos ha pasado de ver casos, ya te digo, cuando vamos a lo particular, vemos que hay gente que percibe quizás entre una jubilación y una pensión, eh, 50 o 60.000 pesos. mm, Quizás tiene créditos tomados y por lo tanto le debitan de su jubilación cuotas de, no sé, 20 o 30.000 pesos, y ellos entienden que lo que perciben son 30.000 pesos. Pero bueno, ahí hay una cuestión de distribución de sus propios ingresos y de administración de sus propios claro, ingresos. El sí. parámetro es cuánto percibe el afiliado. Ujú. Este, y a veces uno indaga un poco más y dice, no, me mandaron, o los valores que tiene que pagar realmente no son importantes, y hay que tener en cuenta que PAMI, fuera de este subsidio del 100%,
es la obra social que más cubre medicamentos. Ujú. Cubre entre 50 y el 80% para medicamentos, y otros que son crónicos los cubre al 100% sin necesidad de solicitar el subsidio. Entonces, Sí. mucho del trabajo que se ha hecho para transparentar, para obviamente bajar los costos. Las contrataciones que se han hecho de los laboratorios, sobre todo este año, han tendido a bajar el valor que para el afiliado en un 20% respecto de cualquier otra obra social. Es decir, a un afiliado nuestro le cuesta un 20% menos que a un afiliado a una prepaga o a otra obra social. Sin duda, poner en funcionamiento todo esto implica blanquear situaciones, ¿no? La persona que cobra más, obviamente, va a quedar expuesta y quizás en realidad no lo necesita. El criterio nuestro básico es ese, lo tenemos que dar a la persona que Sí. realmente lo necesita. Bueno, acá un operador del sistema me dice varias cosas, ¿no? Una de las cosas que me dice es que PAMI es el que mejor paga, cumple con fecha y porcentaje. Dice, también veo casos que hijos han puesto propiedad, hay casos que los hijos han puesto propiedades A nombre de los a padres, nombre de los padres, claro. claro. Y eso obviamente Este, modifica la situación de análisis de PAMI. claro, claro. Sí, bueno, también a veces, claro, pones una propiedad a nombre de otro por eludir patrimonio y por no pagar ganancias o por lo que fuere y terminás complicándola por otro lado, ¿no? Exacto. Puede ser. Bueno, te quiero consultar algo que me están pasando acá, que es una consulta que me hace un oyente en este momento, que tiene que ver con algo que, bueno, seguramente respuesta debe tener, pero por ahí la liebre se puede escapar por los lugares más extraños. Que tiene que ver con la oficina, lo quiero leer textual, dice, eh, dependemos en el IGA de la oficina de PAMI, en ese lugar no atiende nadie, está cerrado hace algún tiempo, cuando consultamos la respuesta ha sido no sé o deberían estar. ¿Qué pasa con esa oficina? Nosotros en el IGA, al igual que en otros prestadores, tenemos un centro coordinador. La verdad que la situación del IGA es complicada porque atiende la demanda de toda la región, no solamente de Mar del Plata. Nosotros con el IGA venimos trabajando desde que yo empecé a estar en el PAMI y venimos articulando como para darle contención a nuestros afiliados. El centro coordinador ese puede ser que algún día, por una cuestión de alguna licencia o alguna vacación de algún agente, no esté la persona presente, pero nosotros ahí es uno de los lugares que le damos prioridad. Justamente por esta situación que tiene el hospital, ¿no? Esta demanda permanente, que no solamente es de gente de PAMI, sino que de toda la región y con casos bastante complejos, más allá de la situación que tiene el hospital, pero nosotros damos respuesta y si no, tienen la alternativa de llamar al 138 o de dirigirse a cualquiera de las bocas de atención que tiene PAMI. Permanentemente estamos viendo situaciones particulares de gente de acá de Mar del Plata o de la zona. Coordinamos con el hospital a veces turnos que tenemos que gestionar para afiliados de la zona. Eso es un trabajo permanente y estamos articulando también con el hospital Jusey, que es de PAMI, como para darle realmente contención a todos los afiliados. Bien, ¿y cómo viene lo del Jusey, que te anticipaste al mencionarlo a mi última pregunta? El Jusey ya incorporó o comenzó a trabajar con la terapia intensiva. Eso realmente nos abre un abanico de soluciones que no las teníamos. Cirugías de mediana complejidad que antes no se podían hacer, hoy se pueden hacer, porque sobre todo en pacientes complejos, ¿no? A veces uno habla de cirugías de mediana complejidad, claro, y hasta ahora se venían derivando a Buenos Aires, y si uno lo ve de afuera no se explica cómo realmente tenemos que derivar a una persona a Buenos Aires por algo que sea simple. La clave está en la complejidad del paciente, ¿no? Un paciente complejo requiere terapia intensiva, requiere que haya sangre, requiere un montón de servicios a disposición que hasta ahora el hospital no lo tenía. Claro. El hospital avanzó una etapa más, que es justamente la incorporación de terapia intensiva. En estos días se habilita también la terapia coronaria,
y está previsto que para septiembre estén todos los servicios plenos, digamos. Y ahí es donde nosotros pretendemos que las derivaciones a Buenos Aires, que es lo más complicado que hoy tenemos, se reduzca a cero, o a lo mínimo posible. Claro, claro. Bueno, ahí me queda una pregunta también de la audiencia que me está diciendo, es el eterno tema, ¿no? Porque muchas veces la gente está muy disconforme con los lugares donde le toca, cuando alguien quiere pedir, digamos, un cambio, ¿hoy hay margen para pedir cambios? Nosotros quizás tendría que haber empezado por ahí porque me parece que es lo que conecta todo el resto de las preguntas. Mar del Plata tiene un problema prestacional grave. Digamos, se dice que faltan entre 2 y 3 hospitales para la cantidad de gente y de habitantes que tenemos en la región. En ese esquema, PAMI, digamos, tiene las mismas, las generales de la ley, igual que el resto de las obras sociales y que el resto de las prepagas. Lo que hizo PAMI fue invertir en un hospital entero, que no lo ha hecho porque además no es el fin de PAMI, a invertir en un hospital entero que le va a dar gran parte de la solución que requiere esta situación. Hoy tenemos el Hospital Internacional, el Hospital Español, la Clínica Mitre, el Sanatorio de Avenida y el Hospital Privado de Comunidad. Esos son los 5 prestadores, además del UCEI, el propio, que nosotros contamos. Las posibilidades de cambiar son muy limitadas y depende del cupo que tengamos en cada uno de esos prestadores, que es dinámico. Nosotros preferimos atender situaciones particulares, ir viendo las cuestiones particulares para ir dándole solución. Cuando uno generaliza, es difícil dar una solución. Sí, claro. Y a veces estas son cuestiones de, quizás una demora en un turno, que nosotros podemos comunicarnos y resolverlo. Quizás es una demora en una cirugía, que nosotros hacemos exactamente lo mismo, hablamos con el prestador o buscamos un prestador alternativo. Por eso, digamos, hay que tener en cuenta cuál es la situación prestacional en Mar del Plata para después ver qué abanico de soluciones tenemos. Sí, sí, claro. Bueno, particularmente vamos con todas las soluciones. Vemos caso por caso, nos llegan todos los días un montón de casos que además tienen que ver con situaciones particulares del afiliado. Y es así como lo vamos resolviendo. Digamos, la oferta prestacional es esa que te comenté, con la característica de que el hospital, el JUSE, está destinado a alta complejidad, ¿no? Quizás alguna pregunta y por ahí me adelanto No, en ese sentido, en realidad, vos sabés bien que hay mucha gente que quedó descolocada cuando cerró, digamos, en una noche el EMSA, gente que quedó muy descolocada, que estaba muy conforme. Después tenés el Español, que es algo así como la versión local de la clínica del doctor Cureta, donde la gente tiene terror ya siquiera de ir. Y otros que, como esta persona que recién me preguntaba, bueno, el tema del regional es que dice que tiene que tomar 2 colectivos, a veces en el regional el tema de los turnos es complicado, y si encima llegan y la oficina está cerrada, se les empioja más la vida, ¿no? A veces, mirá, ayer estaba comentando, vamos a hacer una nota en la semana, sobre una app que se creó en Buenos Aires para el tema de tener asesoramiento en materia de cáncer. Yo creo que cuando uno mira, ¿no?, y compara con otros países, yo lo hago, Argentina tiene un sistema de salud extraordinario. La cuestión a veces es que el peregrinar para que el sistema te asista se vuelve complicado. Claramente se vuelve complicado. Tengo un comentario, el tema de oncología, nosotros asignamos a todos los afiliados que no estaban en tratamiento, los afiliamos al CUSE justamente para que este peregrinar no exista, sino que la gente sepa que puede ir directamente al CUSE con las órdenes de prestación correspondientes y demás, pero tiene un solo lugar de atención, que digamos, es de lo mejor que tiene Mar del Plata, con una capacidad, obviamente, para atender a todos los afiliados de Mar del Plata. Buscamos ese tipo de soluciones, buscamos simplificar los trámites todo el tiempo. A veces hay cuestiones de implementación, que como toda implementación llevan su ida y su vuelta. Claro. Pero todo esto, digamos, tiende a mejorar el servicio, agilizar los servicios, que la gente no tenga que ir a las bocas de atención y a la UGL para realizar un trámite. Hay muchos trámites que realmente se pueden hacer por internet. Se puede pedir turnos vía web, eso agiliza mucho. Lamentablemente nosotros hoy tenemos
una afluencia de afiliados más de lo que quisiéramos. Sí, claro. A veces tiene demora de una hora y pico. Bueno, pueden llamar al 138, pedir un turno, y el turno, cuando uno pide un turno por el 138 o vía web, lo llaman a la hora que se fijó el turno. Es decir, no tiene que esperar, no tiene demora ni nada. Entonces, todos estos mecanismos o estos dispositivos tienen que ver con esa agilidad que debería tener las gestiones ante PAMI. Llevan un tiempo, yo siempre lo que le pido a los afiliados es paciencia, pero desde que yo asumí hasta ahora hay muchos trámites que ya no se hacen, se han sacado trámites de la lista, por ejemplo la renovación de medicamentos, hasta 4 medicamentos, hoy es automática, antes tenía que acercarse hasta una boca de atención o hasta la UGL. El camino es ese para nosotros y obviamente apostamos hacia eso. Sabemos que a veces los problemas de implementación y las demoras, pero digamos, creo que vamos en el camino correcto y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en definitiva. Fantástico, te agradezco la amplitud de las respuestas, muy amable, gracias, buena jornada. Buena jornada, muchas gracias. Bueno, a quien escucharon es al responsable de PAMI en el